Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Y hoy les quería hablar de algo curioso, una observación bastante interesante que estuve reflexionando, basada en un video que vi sobre la importancia de tener héroes que sean un ejemplo a seguir. Hablaban mucho sobre lo que es el héroe aspiracional y de por qué no estaba bien cambiar la personalidad de Superman, no estaba bien hacerlo menos perfecto y sacrificar todas esas cosas que lo hacen pues un ejemplo para las personas, un buen ejemplo para... ¿Cómo se dice? Para la gente, ¿no? O sea, de que tú leas los cómics de Superman y digas, quiero ser como Superman. Este... Los que vieron El Gigante de Hierro saben que sí puede ser una motivación para ser una buena persona el querer ser como Superman. Eso me dejó pensando porque me acordé que en la preparatoria y en la secundaria, o sea, en mi época cuando yo iba en la preparatoria y en la secundaria, se burlaban mucho de los compañeros de clase. Yo no en específico porque pues yo no convivía con esta gente, porque eran mierda. Así que pues no influye en mí. Pero se burlaban mucho de compañeros de clase que imitaban las conductas de personajes ficticios. Y cuando ya estando yo en la prepa y en la universidad, pues me tocaba ver mucho publicaciones en internet burlándose de otakus que imitaban las conductas de personajes de anime, muy seguido burlándose de otakus que imitaban la conducta de Naruto. E increíblemente tras leer el manga de Naruto me di cuenta que si bien no debes imitarlo todo, porque pues Naruto es una persona muy ruidosa, hay ciertas conductas, más bien ciertos aspectos de su carácter que son buenos de imitar, o sea, que vale la pena imitarlos. Y me quedé mucho pensando en, bueno, pero está este tabú, ¿no? O sea, de que no debes imitar la conducta de, ¿cómo se llama? De los personajes de anime. Y se burlan mucho de la gente que imita la conducta de personajes de anime y me quedé pensando, pero espera un segundo. ¿No es esta la gente que también imita las conductas? O sea, los que se burlan no son gente que también imita las conductas de personajes ficticios. Y es la reflexión que quiero hacer porque me quedé pensando en eso y dije, oye, sí. ¿Por qué se burlan de la gente que imita personajes de anime? Cuando ellos imitan, y no es broma, ellos imitan a personajes ficticios como Gregory House, como Rick Sánchez, como Bojack Horseman, y me da mucha risa, ¿no? Porque yo conozco gente, bueno, conocí, porque ya no está en mi vida afortunadamente, gente que se burlaba mucho, ¿no? De los chavales que imitan a personajes de anime, se burlaban mucho del otaku promedio que imita a Naruto, etcétera. Ellos eran una copia de personajes bastante más nocivos que no deberías de imitar, como ya dije, Bojack Horseman, Rick Sánchez. Y sí está feo, porque honestamente, o sea, hablando así como de manera realista, ¿quién dirías tú que vive una vida más sana? ¿El que imita a Naruto? Que pues sí está actuando de una manera inmadura e infantil, pero pues está imitando a alguien que le hace bien a la sociedad. Que pues todo esto de que se convierte en Hokage es muy curioso, ¿no? Porque el mensaje es... el Hokage no es Hokage por ser el más poderoso, por ser el mejor, por ser el más grande, nada, no. El Hokage es Hokage porque mueve a la gente, porque influye en la gente, porque tiene un impacto positivo en las personas y las motiva. Que curiosamente es lo que le da problemas, se puede decir, a Sasuke. Que él no mueve a la gente, él no motiva a la gente y entonces, pues cuando quiere ser Hokage, su motivación completa para ser Hokage es pura mala intención, o sea, es esta idea de ser, bueno, no mala intención, sino una intención pues mal pensada, más que mala, porque no es una intención malévola, sino es una intención mal planeada, que es esta idea de al momento de volverme todo lo malo en la sociedad,
libero a la sociedad, lo cual no es muy brillante, no es muy efectivo. Mm, como decía, la idea aquí es, bueno, ¿por qué estaría mal imitar a Naruto cuando las motivaciones de Naruto son motivaciones nobles? ¿Y por qué la gente que se mofa de estos chicos que imitan a Naruto cree ser superior cuando ellos imitan a gente bastante nociva, bastante enferma? Gente que es incluso en su propio entorno ficticio considerada como tóxica. A mí se hace muy curioso justamente esa situación de tienes a estos engreídos burlándose de un chico por imitar a un personaje de anime, por tomar a un personaje de anime como ejemplo a seguir. Y yo pienso que hay personajes ficticios que son buenos ejemplos a seguir. Incluso algunos me vienen a la mente así de inmediato. Por ejemplo, yo creo firmemente que Yotaro Kuyo es un gran ejemplo a seguir, a pesar de que insulta a su mamá. Por el simple hecho de que es alguien honorable, alguien que no se echa para atrás en las cosas, que toma sus propias decisiones y actúa de manera honesta la mayor parte del tiempo. Alguien que se esfuerza por proteger a los que le importan, o sea, incluso con todo y eso de que le dice insultos a su madre y todo, pues ahí está salvándola de todas formas. Entonces, yo creo que es donde dices las acciones valen más que las palabras. Por ello pienso que justamente Yotaro es un mejor ejemplo a seguir que muchos otros personajes ficticios y que incluso personas reales. ¿Cómo puede ser que alguien diga, no, es que es patético que imites a un personaje ficticio cuando lleva todo un año haciendo exactamente todas las cosas que a Boyac lo están arruinando? Y en serio, o sea, imitar. Y una de estas personas, de hecho me acuerdo que decía mucho de, no, es que me identifico mucho con él porque me pasan las mismas cosas. Sí, ¿por qué te sigues comportando como él? O sea, si ves lo que le pasa y entiendes que no le va bien, ¿por qué te comportas como él? Bueno, después me di cuenta que era porque su ángulo de... O sea, al revés, él pensaba que comportarse como Boyac era lo correcto ante la situación que le pasaba. O sea, él no solo se identificaba con él, sino que lo veía como un manual de instrucciones de cómo actuar ante ciertas situaciones en lugar de recapacitar y decir, oye, no, sí, 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 estoy mal. Sí, estoy mal. O sea, no entendía el orden de causa y efecto, que es algo que le pasa a mucha gente engreída, a mucha gente narcisista, no entienden el concepto de causa y efecto. Eso era lo que le pasaba a esta persona. Él no estaba entendiendo el concepto de causa y efecto y estaba básicamente interpretando que a él le iba mal y por lo tanto tenía que comportarse como Boyac y no que a él le iba a ir igual de mal o peor si se comportaba como Boyac. Imitar a Boyac es imitar a alguien que se lo está cargando la chingada. O sea, realistamente hablando es imitar a alguien a quien le está yendo muy mal en la vida y que es muy miserable. Pero esta persona, como ya dije, tenía esta percepción distorsionada de la realidad, en la que imitar a Boyac era tomar la decisión correcta ante una situación difícil. Naturalmente esto no le resultó. Naturalmente imitar a Boyac fue pues hasta lo contrario a lo que era el mensaje de BoJack Horseman. O sea, al revés, no deberías de imitar a Boyac, deberías de sentir una profunda lástima por él y entender que lo que él está haciendo le está saliendo mal. No podemos esperar que una persona mm, que tiene una vida horrible sea un buen ejemplo a seguir. Pero en este caso, debido a la idea, se puede decir que equivocada, más bien la idea evidentemente equivocada de imitar a una persona que no le hace bien su conducta,
llevó a esta otra persona a hundirse y básicamente mantuvo ese ejemplo de vida indefinidamente y eso no le resultó nada bien. Al final de esta persona yo ya no sé qué fue. Pero como ya dije, se me hace curioso que señalara constantemente lo estúpidos que se veían los otakus que imitaban a tal o cual personaje ficticio y verlo a él comportándose como un personaje ficticio que aparte de ser ficticio era tóxico y que se hacía daño a sí mismo. Mucha gente no se da cuenta de que en realidad la ficción sí puede llevar a que imites ciertas cosas. Aquí está lo curioso. La ficción no te va a hacer que tú te vuelvas un asesino por jugar Grand Theft Auto. La ficción no va a hacer que tú te vuelvas un violaniños por ver lolis. La ficción no te va a hacer que tú te vuelvas un asesino serial por ver Dexter. O sea, no, así no pasa. Lo que sí puede pasar es que por estar viendo, no lo sé. Si, es que aquí es lo que está importante, es la diferencia entre ver un ejemplo a seguir y ver una situación. La ficción no va a ser, como dije, que hagas un montón de cosas delictivas por verlas en una obra de ficción o incluso por realizarlas en una obra de ficción. La ficción lo que va a hacer es que si tú, digamos, te identificas con un personaje, nótese lo que estoy diciendo, si tú te identificas con un personaje o un personaje te inspira, va a hacer que tú imites las conductas de ese personaje. Nótese que no va a hacer que tú, por ejemplo, o sea, no lo sé, si tú te identificas con... no lo sé. Estoy tratando de pensar porque no me acuerdo de los nombres de muchos de estos personajes, de cosas que... por ejemplo, no lo sé, digamos que tú te identificas con Tony Montana. No va a ser que automáticamente te vuelvas un mafioso, un capo y que te metas cocaína. Pero sí va a hacer que tú te vuelvas una persona despiadada y hedonista, que se dé una vida de excesos y que no le dé importancia a quién pisotea o los límites a los que lleva su propio bienestar, siempre y cuando esté disfrutando de esos excesos. Nótese lo que estoy diciendo, no te vas a volver un capo, no te vas a volver Tony Montana, no te vas a volver poderoso, ni te vas a volver ni siquiera a lo mejor adicto a la coca, pero vas a adoptar ciertos rasgos de su personalidad, porque tú lo ves como un ejemplo a seguir. Por otro lado, también no te vas a volver un genio científico ni un genocida por tomar a Rick Sánchez de ejemplo. Pero probablemente, si tomas a Rick Sánchez de ejemplo, vas a volverte una persona a la cual no le dé importancia pisotear y humillar a otros y te vas a volver un prepotente intelectual que piensa que es más inteligente que todos los demás y encima de eso, que ser más inteligente es excusa para ser una mala persona, que es excusa porque nada importa. Lo que estoy señalando es que no te hace automáticamente igual al personaje en acciones, sino en carácter. Por ejemplo, a lo mejor no te vas a volver, es más bien, lo más lógico es que no te vas a volver un asesino serial por imitar la actitud de Dexter, pero te vas a volver un hipócrita insensible porque imitas la actitud de Dexter, no imitas las acciones, no imitas la actividad delictiva o no imitas las actitudes imposibles, pero sí imitas el carácter del personaje. Esto se debe, como ya dije,
a que nosotros por naturaleza, debido a que como especie, y esta es la parte interesante, como especie nosotros transmitimos enseñanzas a través de historias, a través, justamente de ahí se origina la tradición oral. Como nosotros aprendemos enseñanzas y conductas a través de historias, los personajes ficticios, no las situaciones, no la historia, no la ficción como tal, se vuelven nuestro ejemplo a seguir. Es decir, los chicos de la Edad Media que crecían con las historias del rey Arturo querían ser como el rey Arturo, fuerte, valiente, decidido. Y no es que y muchos de ellos no se volverían reyes, muchos de ellos no se volverían soldados ni siquiera, sino que eran campesinos. La cosa es que ellos irían adoptando esa idea de quiero ser como el rey Arturo y empezarían a actuar de manera valerosa, de manera decidida, y entonces si llega ahora, digamos, son campesinos justamente, pero cuando llega a ocurrir una guerra y empiezan a enlistar gente, en lugar de que sean los que esperan que nunca lleguen a necesitarles en combate, son los que van a ir y van a enlistar, o sea, cuando estén buscando gente para reclutar, son los que van a ir directamente a enlistarse, porque recuerdan las leyendas del rey Arturo y quieren ser como él. Yo creo que aquí es donde va quedando claro cuál es el problema. Si tú vives con la idea de quiero ser como el malo, aunque no vas a cometer delitos, vas a adoptar las actitudes del malo. Y es ahí donde me sorprende, como ya dije, ver a gente que ha adoptado actitudes nocivas, autodestructivas, viciosas, malévolas, o sea, actitudes que no están bien. Por imitar a personajes con actitudes que no están bien, verlos criticando a gente por imitar a personajes animados. Me da mucha risa, ¿no? Ver a esta gente que... Y eso me tocó mucho en 2008. 2010. Ver a esta gente que se burlaba de los chicos que imitaban a personajes de Naruto. Y ellos imitando a Gregory House. O sea, teniendo la misma actitud de prepotente intelectual. A pesar de ser unos tremendos estúpidos. O sea, antes lo veía como algo normal. Porque pues me faltaba experiencia en la vida y no había reflexionado tanto. No tenía tiempo para reflexionar debido a que estaba muy ocupado con un montón de problemas personales y la escuela y todo eso. Pero ahora que he tenido el tiempo para hacer reflexiones, en especial gracias a mi trabajo como novelista, fue que justamente me llegó esto a la mente de cómo es que esa gente se burlaba tanto de la gente que imita personajes de anime. Y ellos imitan a estas personas ficticias. Es más, no siempre son ficticios. A veces la imitación es a personajes reales, pero que son personajes en un sentido cultural. O sea, gente que literalmente imita a Dross, que imita a Luisito Comunica, que imita a tal o cual youtuber, y hay muchos, y eso es lo más increíble y lo más aterrador, porque no hablamos de imitadores de youtubers en el sentido de hago un canal y me copio todas las cosas que se aventaba a hacer Dross, no, hablo de imitar el carácter de un youtuber en la vida real. Lo he visto mucho, y lo he visto en gente ya mayor, porque tú dirías, no, pues esto de la imitación, esta situación le pasa a niños, ¿no? O sea, de prepubertos. No. Hablamos de que de gente que presenta esta situación teniendo una edad entre 16 a 30 años, 15 a 30 años, que ya no son niños. O sea, en el sentido biológico ya no son niños, y en el sentido legal, dependiendo de dónde vives, puede ser desde los 15 que ya no son niños. En Escocia es 16, por cierto, la edad de la mayoría de edad. Hace poco la cambiaron. Hace poco la bajaron a 16. Pero estamos hablando de eso, o sea, de estas personas ya no son niños. O sea, a lo mejor ante la ley sí, pero biológicamente hablando ya no. y muchos, o sea, estamos hablando de 15 a 30. O sea, el rango es 15 a 30. Gente de 15 a 30 imitando estas conductas.
Ya a los 30 ya no eres un niño, hermano. O sea, ya no puedes tener esa excusa. Y veo a esta gente en ese rango de edades de 15 a 30 años imitando la conducta de tal o cual celebridad, de tal o cual personaje ficticio y burlándose de los otakus que imitan la conducta de Naruto. Y bueno, sí es rara la conducta de Naruto, no es apropiada en muchos casos, pero oye, mejor que imite a alguien que quiere ser una buena persona que imite, como ya dije, a Rick Sánchez o que imite a Gregory House, que son prepotentes intelectuales y no precisamente muy inteligentes. Aún así, se puede decir que sí hay momentos en los cuales puede ser buena idea imitar a tal o cual personaje ficticio que a lo mejor no es el mejor. Pero aquí más bien es la doble moral, el doble rasero, el prejuicio, ¿no? Que dices, oye, ¿por qué te estás burlando de él por imitar algo? Cuando tú honestamente imitas algo mucho peor. O sea, tú imitas algo que nadie debería de estar imitando. Igual es algo que yo he aprendido que no va a cambiar, o sea, es una situación que no va a dejar de ser un problema, que no va a mejorar y que no va no va a salir de ahí, porque los prejuicios son algo que no puedo cambiar yo, solo es divertido hacer esta reflexión de señalar. Se dan cuenta de que esta misma gente que critica esto hace lo mismo, pero que la diferencia está en tal o cual argumento. Y esa es la parte más importante, señalar. La diferencia está en, no, pero es que no es anime. No, pero es que no soy otaku. No, pero es que es un personaje realista. No, pero es que es un personaje real, porque es interpretado por un actor real. No, pero es que es una persona real, porque es una celebridad. Y dices, pues toda esta gente está maquillada, ¿no? O sea, toda esta gente es en realidad, o sea, todo lo que ves en la pantalla ya viene con cortes y ediciones. Y van a ponerte excusas para imitar malos ejemplos, mientras que critican a gente que imita buenos ejemplos. Y he de aclarar, yo no recomiendo que imites así, pues se podría decir que de manera completa, extrema y absoluta a personaje ficticio alguno. O sea, yo no te voy a decir, oye, no, o sea, no vayas a ir por la calle gritando como Naruto, ni corriendo como Naruto, porque no es muy efectivo. Pero yo no te voy a juzgar si tú dices, no, pues es que voy a basar mis ideas en seguir mi camino ninja. Muy bien por ti, ten tu propio sistema de valores, aunque sea derivado de Naruto. Si tienes un buen sistema de valores, no importa de dónde lo sacaste, tú tienes tu sistema de valores y si ese sistema de valores hace bien, no importa que lo saques de donde sea. Es mejor no tener prejuicios ante la gente que tiene un sistema de valores que imitar a personajes cuyo sistema de valores es ausente. No vale la pena tener prejuicios y burlarse de gente buena. No vale la pena tener prejuicios y burlarse de gente que no hace nada malo. Y menos cuando hacen lo mismo que tú, solo que de una forma que tú lo ves como algo diferente. Menos cuando tú eres el que lo hace de la peor forma posible y ellos tratan de ser buenos lo más posible. Pero ya sabemos cómo funciona esto, ya sabemos cómo es la sociedad y pues estos prejuicios no van a cambiar tan fácil, estas actitudes no van a cambiar tan fácil, así que lo único que me queda decir es, ¿acaso no es graciosísimo ver a gente que imita a Rick Sánchez? Burlándose de gente que imita a Naruto. Cuando al güey que imita a Naruto le va mejor porque tiene mejores contactos. Y el güey que imita a Naruto le va mejor porque su sistema de valores le da mejores resultados. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide y que tengan un excelente día. El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estivados Flame, está disponible en español a través de Amazon.
Pueden seguir el enlace abajo para saber más.